Amados, la vida es un viaje, pero es un viaje que tenemos delante de nosotros un destino, porque no hay nada más trágico en este mundo que vivir extraviados, que vivir perdidos, que vivir errantes. Y cuando hablamos de la vida sin sentido, a eso nos referimos. No hay nada más mísero para el ser humano que vivir una vida sin rumbo, que vivir una vida sin dirección, que vivir una vida sin significado, que vivir una vida gris, rutinaria y desdichada. A esa clase de vida Dios no nos ha llamado. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que tuviera propósito, para que tuviera rumbo, para que tuviera sentido su existencia. Pero hemos llegado a un punto en la historia de nuestra existencia que hoy en día la vida que vivimos ya no tiene significado, ya no tiene propósito, ya no tiene nada de significado. Si yo te pregunto a ti, joven, hermano, que tú estás aquí en esta mañana y te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es la respuesta que tú me darías? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Tienes alguna respuesta real y válida para esta pregunta inquietante? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es el rumbo? Mira, muchos de nosotros como seres humanos nos encontramos perdidos. Nos encontramos como cual marinero en alta mar, sin una brújula en sus manos. Imagínate a un marinero en medio del océano tan ancho y tan vasto, sin una brújula. ¿Qué será de este pobre marinero? ¿Cuál será el rumbo de este hombre? Por supuesto que serán las olas las que dirigirán. Por supuesto que serán los vientos que dirigirán su destino. Pero mientras no tenga una brújula, no sabrá si va al norte, si va al sur, si va al este, si va al oeste. Está perdido. Está sin dirección. Está sin un destino. Vive desesperanzado, atemorizado, inseguro, porque no sabe cuál será y dónde amanecerá el próximo día. Si se encuentra el ser humano en este pleno siglo XXI, muchos de nosotros, especialmente en los siglos pasados, se pensó que la ciencia, que el avance de la tecnología harían al hombre más feliz, harían al hombre más dichoso, harían al hombre un ser más feliz y más pleno. Muchos sociólogos, muchos especialistas creyeron que la ciencia, que la tecnología nos conduciría a la felicidad plena. Pero no ha sido así. Desde que la ciencia comenzó a catapultarse, han ocurrido 2 guerras mundiales donde murieron millones de personas inocentes. La ciencia y la tecnología se utilizó para crear las armas más sofisticadas. Se creó las armas que pudieran destruir ciudades, naciones, como es la bomba nuclear. Mire hacia dónde nos ha conducido la ciencia, hacia la autodestrucción, hacia el genocidio. Muchos pensaron que la ciencia y la tecnología haría que las enfermedades disminuyeran, pero no ha sido así. Al contrario, las pandemias y las epidemias y las enfermedades nos azotan cada día más. Muchos dijeron que la ciencia y la tecnología harían que nosotros pudiéramos evitar los desastres naturales, pero no ha sido así. El clima se calienta más y más. Los desastres naturales están por doquier y la ciencia no puede de ninguna manera prevenir los desastres naturales. En estos últimos días hemos escuchado en las noticias huaicos por acá, huaicos por allá, casas derrumbadas, gente muerta por todo lugar. Todo esto ha hecho que
humano se pregunte, ¿qué hago con mi vida? Todo esto ha llevado al ser humano a una situación de crisis donde su existencia no tiene sentido. Ahora, si aún no estás convencido de lo que te estoy manifestando, permíteme mostrarte algunas razones o algunos señales o indicadores de por qué la vida del ser humano hoy en día ya no tiene sentido. Primero, está el vacío existencial. Como nunca antes, el ser humano no sabe por qué vive. Se ha puesto de moda el vacío existencial. Y el vacío existencial significa que el hombre en sí mismo no tiene un significado, no tiene un rumbo, no tiene una dirección, no sabe si está contento, no sabe si está feliz, con nada está satisfecho, con nada está feliz, alcanza un logro, luego se sigue sintiendo vacío y vacío y vacío. La otra vez yo hablaba con un joven y le decía, ¿cómo estás? Era un jovencito que yo lo conocí hace 10 años atrás y luego nos encontramos y justo estábamos conversando y le digo, ¿cómo estás? Y él me dice, bien, me dice, hermano Saúl, estoy muy bien, me dice, pero tengo algunos problemas, me dice. Yo le digo, ¿cuáles son los problemas que tú estás pasando? Le digo, él me dice, hermano Saúl, estudió 3 carreras, me dice. Carreras las he culminado, pero una carrera la he abandonado. Pero a pesar de que he ejercido esas 2 carreras, mi vida sigue siendo vacía. A pesar de que he logrado culminar estas 2 carreras, siento que mi vida no tiene significado. Siento que mi existencia no tiene un rumbo, hermano Saúl. Me encuentro perdido, me encuentro vacío, estoy con una desesperanza hacia mi futuro. No sé qué pasará conmigo mañana. Estoy desorientado, estoy perdido, estoy sin rumbo. Así me encuentro, hermano Saúl, ahora, a estas alturas de mi vida. A pesar de que tengo 2 carreras, no tiene significado mi existencia. Te pregunto, ¿te encuentras así tú? ¿Cuál es el rumbo de tu vida? ¿Tu vida tiene significado? ¿Qué estás haciendo con tu vida? La segunda evidencia o el segundo indicador de una vida sin sentido es la vida puesta en automático. Y no hay nada más trágico para el ser humano que tener una vida puesta en automático. ¿Y sabes qué significa esto? Significa que la vida hace contigo lo que quiere. No sabes para dónde vas. No sabes a dónde vas a llegar. Tu vida se vuelve una rutina. Te levantas temprano, te vas al trabajo, regresas, cenas y te pones frente al celular hora tras hora, tras hora, tras hora. No sabes a dónde vas. No sabes qué dirección tomar. Estás desconectado. Estás desconectado. Todo. Tu vida se ha vuelto un círculo vicioso. Es una vida puesta en automático. Y siempre dices, no sé qué será de mañana. Ya veremos lo que me espera. Ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que ocurre. He visto a muchos padres de familia. Se levantan temprano, se van al trabajar, regresan. Llegan a casa, almuerzan y luego pasan horas enteras frente al celular. Están desconectados de esta realidad y se olvidan de que son padres, de que se olvidan de que tienen hijos, se olvidan que tienen una esposa. Se olvidaron de todo. Ahora en el almuerzo ya no se habla, todos están con el celular. Ahora en la cena nadie charla, todos están con el celular. Ahora ya no hay un compartir, ya no hay comunión entre los habitantes de una misma casa. ¿Por qué? Porque la vida está puesta en automática. Es rutinario, todo es un círculo vicioso. No hay nada espontáneo. No hay nada diferente. Ya los papás no saben jugar con los niños. Ya los niños no saben hablar con los papás. ¿Está tu vida así, querido? ¿Está tu vida de esta manera?
Estás atrapado en una rutina que te está consumiendo la vida y los días pasan y los años pasan y los meses pasan y estás en el mismo lugar todo el tiempo. Entonces tu vida no tiene sentido, tu vida no vale nada, es una mera vida, una mera existencia y no estás haciendo nada válido con tu vida. El tercer indicador de una vida sin sentido es una vida acelerada. No es que el tiempo sea acelerado. Hay muchos que vienen y dicen, hermano Saúl, el tiempo pasa rápido, el tiempo se ha acelerado, el tiempo ya no es como antes y eso es una mentira. Un minuto sigue teniendo 60 segundos. Una hora sigue teniendo 60 minutos. Un día sigue teniendo 24 horas. Una semana sigue teniendo 7 días. Un mes sigue teniendo 4 semanas. Un año sigue teniendo 12 meses. 365 días tienes a tu disposición. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu existencia? No digas que no tienes tiempo. No digas que tu vida se ha acelerado. Ese no es el problema. El problema es que estás perdido. El problema es que estás distraído frente al celular. Según las estadísticas, que son alarmantes, se dice que un joven entre 16 y 25 años pasa aproximadamente 10 horas frente a las pantallas. Un adulto pasa entre 5 a 6 horas frente al celular. Más de la mitad de tu día lo pasas distraído. ¿Cómo no se va a acelerar el tiempo? No es la aceleración del tiempo, es que tu vida está distraída. Estás sin rumbo, estás sin sentido, estás desorientado. El tiempo se te va de las manos como agua. ¿Está así tu vida? Querido líder, querido pastor, querido diácono, querida hermana, querido hermano, ¿está así tu vida? No hay tiempo para leer la Biblia, me dices. No tengo tiempo para orar, me dices. No tengo tiempo para el grupo de transformación, me dices. No tengo tiempo para nada, me dices. ¿Será cierto? La cuarta evidencia de una vida sin sentido es aquella vida que se enfoca en el placer y en lo exterior o en lo superficial. Hermanos, como nunca antes en la historia de la humanidad, ahora lo que más vale es lo externo, es lo superficial. Ahora el hombre se ha entregado a la búsqueda del placer. Como la vida no tiene sentido, como la vida no tiene ningún rumbo, ahora la humanidad entera se ha entregado por completo a la búsqueda del placer. Hoy en día la gente dice, voy a dar rienda suelta a mis deseos. Cada quien hace con su vida lo que quiera. Se entrega a las relaciones sexuales, se entrega al materialismo, se entrega al hedonismo, se entrega al narcisismo, se entrega a todo, prueba de todo. Ahora un hombre no sabe si es hombre o quizás es mujer, atrapada en un cuerpo de hombre. Ahora el hombre no sabe si es un ser humano, un ser pensante o una máquina. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con lo interno, con lo espiritual, con lo moral, ya se perdió. Ahora el ser humano es una máquina, es alguien al que darle gusto en todo lo que quiere. Por ejemplo, en la juventud lo que más predomina es la belleza. Eso es lo que más vale. Perdóneme si voy a atacar este punto, por favor, lo hago con mucho respeto. No quiero insultar a nadie. Pero hoy hemos llegado a un punto donde hombres y jóvenes, si no son bonitos, se sienten inseguros, frustrados, insatisfechos. Si no soy bonito, no me siento bien, me siento triste, estoy agobiado. Hermanos, ¿qué?
esto en este tiempo? ¿Por qué este pensamiento ha metido tanto en la cabeza del ser humano? Uno de los problemas que afronta el Perú, solamente el Perú hablando estadísticamente, y no me estoy refiriendo a todas las otras naciones, es que, por ejemplo, la anorexia está golpeando fuertemente nuestra sociedad. ¿Sabe usted qué es la anorexia? Es esa sensación que tienen las jovencitas de que se sienten muy gordas, muy obesas. Y a pesar de que están flaquitas y flaquitas, se sienten, no, me siento gorda. Según las estadísticas, entre los 15 y 25 años, todas las mujeres han padecido esta enfermedad en un 12% de la población nacional. Y va en aumento. Antes era el 4%, después era el 5%, el 6%. Después de la pandemia, esto se ha acelerado de una manera tan grande que ahora es el 12% de la población que sufre dentro de las mujeres con la anorexia. Ahora lo que más vale es tu cuerpo, tu físico, tu belleza. Ya no vale tu pensamiento, ya no vale el intelectualismo, ya no vale el conocimiento, ya no vale lo espiritual, ya no vale lo correcto, ya no vale lo honesto, ya no vale lo puro. Ahora la belleza vende, la belleza atrae. Otro problema que también nos está afectando terriblemente al ser humano es el consumismo. Estamos en la era del descarte. Compras hoy, mañana descartas lo que has comprado. Hoy te ilusionaste con comprarte un objeto y mañana ya lo botaste. Esta es la cultura en que vivimos, desdichados, que pensamos, si me compro eso seré feliz, si me compro aquello seré feliz, si obtengo esa cosita seré feliz, si obtengo ese mueble seré feliz, si obtengo esa cosita seré más feliz. Y pensamos que las cosas materiales nos van a dar felicidad y compramos y los tenemos y los usamos y luego los botamos. ¿Por qué los botamos? Porque nos hemos dado cuenta de que no nos llena, de que no nos satisface. Estamos en medio de la cultura del descarte. Hoy te es útil, mañana lo botas. Las redes sociales te bombardean con anuncios publicitarios. Cómprate esta crema, que te quitarán las manchas. Cómprate esto, que te hará más delgado. Cómprate aquello y lo otro. Y te bombardean una y otra vez. Ponen a una chica bien delgadita frente al televisor, frente al celular, y luego tú dices, yo quiero ser como ella, y te vende la publicidad, y tú crees que eso es felicidad, tú crees que eso va a llenar tu vida, pero eso es una mentira. Nada de lo externo satisface el mundo interior. El mundo interior es un abismo que no se puede llenar con nada de lo material, con ningún tipo de placer. Debes entenderlo. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Vives así? ¿Compras y compras y botas y botas? Si una vida de un ser humano está centrado en el placer y en lo exterior, es una vida sin sentido. El quinto indicador me alarma, pero debo decirlo. Me alarma y me preocupa, pero es una de las cosas que hoy se está dando de una manera más notable en la sociedad, y esto me espanta porque se está acelerando en el mundo. ¿Y de qué te estoy hablando? Del incremento de la depresión y la ansiedad. Como antes en la historia de la humanidad, el ser humano está sufriendo de trastornos mentales que antes no existían. Constantemente vienen a mi tienda muchos papitos y vienen y me dicen, hermano Saúl, mi hijo no se levanta de la cama, mi hijo sufre, mi hijo no duerme, mi hijo está preocupado, mi hijo es sí, asá, mi hijo para llorando, mi hijo para triste, mi hijo no sabe qué hacer con su vida, me dice. ¿Qué es esto?
A esto se le conoce como la depresión y la ansiedad. Es una sensación de tristeza, de vaciedad. Es una tristeza profunda, es un abatimiento profundo, es una desesperanza, es una ansiedad que hoy el ser humano está pasando como nunca antes. Las guerras, la corrupción, las enfermedades y todo eso ha hecho que el ser humano entre en un cuadro de desesperanza y ya no sabe, se siente inseguro, se siente atemorizado. Lo único que ve por el celular son guerras, son corrupción, son desastres naturales y el ser humano dice, ¿qué hago con mi vida? Y entran en un cuadro de depresión y de ansiedad. Según un informe de la Salud Mundial, de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que desde junio del 2022 en adelante, la depresión y la ansiedad se han acelerado en un 25% en el mundo. Según se estima, son 1.000 millones de seres humanos que están lidiando con esta enfermedad mental. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres tú uno de ellos? Hermanos, la depresión no conoce fronteras, no conoce clase social. Es más, según las estadísticas, los países más afectados por la depresión y la ansiedad son los países más desarrollados. Por ejemplo, en Europa Occidental, el 15% de su población padece de depresión. Y según las estadísticas, en los Estados Unidos, más de 40 millones de estadounidenses están sufriendo este trastorno. Usted dirá, pastor, eso afecta solamente a los jóvenes, eso afecta a los adultos y afecta a los ancianos, nada más. No, la depresión en la población infantil también se está incrementando. Se calcula que el 2% de la población infantil en el mundo entre 6 y 12 años está padeciendo depresión y esto va en aumento. Entre los 12 y 14 años se ha acelerado el aumento de la depresión entre el 4% al 6% en la población mundial. ¿Sabes a qué lleva la depresión? Te lleva a consumir el alcohol, te lleva a las drogas, te lleva a consumir fármacos, pensando que eso va a saciar tu vida. Por esta razón es que la depresión ha llevado a tantos jóvenes que en un 25% jóvenes mayores de 12 años consumen alguna droga ilegal en el mundo. El 14% de jóvenes también se han entregado a otras sustancias y más del 47% de adultos consume alguna droga o está inmerso en el consumo del alcohol. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que la vida ya no tiene sentido. La depresión es la evidencia más clara de que el ser humano tiene un vacío existencial, tiene una noción de inseguridad, está atemorizado, está confundido, está desorientado y no sabe qué hacer con su vida. La gente vive por vivir hoy en día. Es una mera vida. Vive al tanteo. ¿Sabes qué es una vida al tanteo? Es como un ciego. Y la última señal que nos indica que la vida del hombre ya no tiene sentido es el aumento del suicidio. El aumento del suicidio. Esto es alarmante, hermanos. Yo pensé que la segunda causa de la muerte en el mundo era las enfermedades o la pandemia o no sé, alguna otra cosa, o las guerras, pero no. La segunda causa de mortalidad en el mundo entero es el suicidio.
Hermanos, el suicidio está de moda. Toda la gente está tomando como el camino más corto, como el camino más óptimo, el quitarse la vida. Hay tanta gente que ya no soporta su existencia, que ya no soporta su sufrimiento, que para ellos el final de su existencia y el final de su sufrimiento es quitarse la vida. Según las estadísticas, 800,000 seres humanos se quitan la vida anualmente. Aproximadamente 2,700 personas se quitan la vida diariamente. Cada hora, 120 personas se quitan la vida en el mundo a causa de la depresión, a causa del sufrimiento y a causa de que no le encuentran un sentido a su existencia. Para ellos, el final de su sufrimiento es quitarse la vida. Yo te pregunto, hermano, amigo, tú que estás aquí, iglesia, todos los indicadores que hoy te he señalado, ¿describen tu vida? ¿Describen tu existencia? ¿Te encuentras en alguno de esos cuadros? ¿Te encuentras en alguno de esos marcos? Y tú tienes que ser consciente con esa realidad. Hermano, si tu vida es una vida que no tiene sentido, estás desesperado, atemorizado, vives por vivir, te encuentras en esta situación alarmante, es una vida de miseria, es una vida de sufrimiento, y quizás estás pensando hasta con quitarte la vida. Yo quiero decirte que la respuesta para esto no es el dinero, no es una mejor casa, no es un mejor esposo, no es un mejor trabajo, no es un mejor puesto de trabajo, no es nada de lo externo, nada de este mundo, ninguna cosa material, ningún tipo de placer va a poder darle sentido, paz y felicidad a tu existencia. Te habla alguien que ha probado de todo. Yo he probado de todo. No te puedes imaginar lo que he probado, pero lo he probado casi todo. Y te puedo dar la seguridad de que ninguna cosa que existe en este mundo puede saciar el vacío de tu corazón. Y la respuesta a esto no te le va a dar ningún experto, ninguna religión. La única respuesta a esta vaciedad, a esta vida sin sentido, a esta vida sin rumbo, a esta mera vida que se vive el tanteo, la respuesta lo tiene la Biblia. Y la Biblia nos enseña que nosotros fuimos creados con un propósito. Y dentro de este propósito de existencia, Dios nos creó como seres morales, pero al mismo tiempo Él nos ha diseñado de una manera tal que nosotros podemos funcionar como seres humanos si estamos cerca de Dios. Así como el carro o así como el motor fue diseñado para funcionar con gasolina, ese motor no va a funcionar con agua. Ese motor no va a funcionar con ningún otro elemento líquido. Debes echarle gasolina. Porque si no le echas gasolina, ese motor no prenderá, no funcionará, porque ha sido diseñado para funcionar con ese material. De la misma manera, el ser humano no puede funcionar si no es estando cerca de Dios. Tu vida no tendrá rumbo, no tendrá dirección, a menos que esté cerca de Dios. Pero esto, hermano, se encuentra en esta situación porque el hombre ha decidido darle la espalda a Dios. ¡Tú le has dado la
la espalda a tu Creador, le has dado la espalda al Señor y crees que puedes funcionar en esta vida con otros elementos, con otras cosas, y te has entregado al placer, te has entregado a muchas cosas, pero en el fondo tu vida no funciona, tu vida no vale nada, tu vida no va a ningún lugar. ¿Por qué razón? Porque te falta Dios. Necesitas a Dios como tu combustible para funcionar como un ser humano. Si no tienes a Dios en tu vida, lo que va a predominar en tu existencia es cualquier otra cosa que te va a llevar a la completa miseria, pero nunca serás un hombre lleno de paz, de felicidad, porque no estás funcionando cerca de Dios. El hombre le ha dado la espalda al Señor. Ha decidido vivir sin Dios. Ha decidido vivir la vida como quiere, rompiendo las leyes de su Creador, dándole la espalda a su Señor. Ha querido vivir su vida en todo tipo de pecados. Se ha entregado a los vicios, se ha entregado al desorden, se ha entregado a prácticas que ni siquiera se pueden nombrar. Y como resultado, el hombre se encuentra en un estado de miseria. Pablo lo dice de esta manera. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, esta es la noticia más triste para el ser humano. El ser humano se encuentra como un solitario, se encuentra como un exilio, se encuentra como un país lejano. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios, está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano ha sido privado de la presencia de Dios a causa de su pecado. A causa de nuestro pecado, a causa de nuestro orgullo, a causa de nuestra necedad, a causa de nuestra propia corrupción, estamos privados de la presencia de Dios. Y así como un motor se le priva de la gasolina y no puede arrancar, no puede funcionar, puede cumplir su propósito, de la misma manera nosotros estamos privados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Dios no puede acompañarnos en nuestro viaje, Dios no puede acompañarnos en alta mar, Dios no nos puede acompañar en esta altura. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir en nuestro pecado, a nuestro modo, a nuestra manera, conforme a nuestros mandamientos, conforme a nuestras normas, pero le hemos dado la espalda completamente a nuestro Creador. Ahora la gente se burla de Dios. Ahora la gente aborrece a Dios. Hace una semana atrás, Shakira se presentó en el Estadio Nacional. Miles de mujeres que aman el feminismo, miles de mujeres que admiran a esta mujer, fueron al concierto y ella se burló de Dios como nada. Ella puso en la pantalla grande, los 10 mandamientos de la loba. Una clara burla de Dios. Mandamientos que intentan burlarse de nuestro Creador. Así está el hombre hoy. Se burla de su Creador. Y quiere vivir así. ¡Mira! ¡Pobre Shakira! ¿Sabes cómo está su vida? Es una vida de completa miseria. Tiene dinero, tiene fama, tiene poder, tiene todo, pero su vida es una completa miseria. El sexo no lo llena, el dinero no lo sacia, nada lo sacia, ni la multitud, ni los aplausos, ni la fama, ni nada. Pobre mujer. Pero Dios es bueno. Y Dios ha provisto un mediador. Como estamos destituidos, privados de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra corrupción, Dios ha provisto un puente, por así decirlo. Ese puente se llama Jesucristo. Es el único puente, no hay más. Es el único camino, no hay más. Jesucristo, hecho hombre, el Dios hombre. Él fue Dios, no fue Dios. Siendo Dios, siendo hombre, es nuestro mediador
nos ha reconciliado con el Padre. Con Dios, solo Él puede poner su mano sobre el Padre. Como hombre, Él puede poner su mano sobre nosotros. Y ha puesto una mano en el Padre y una en nosotros y nos ha dicho, reconciliarse. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, entregando su vida por nosotros. Él es el mediador que tú necesitas, amado, para entrar en una comunión con tu Señor y darle rumbo a tu existencia, darle sentido a tu existencia, darle significado a tu existencia. La pregunta es, ¿rechazarás al mediador? ¿Rechazarás a este puente que Dios te ha provisto? ¿Rechazarás a Jesucristo? Si tú rechazas a Jesucristo, no hay más que Dios pueda hacer por ti. Serás como un pez al cual se le saca del agua. Nosotros como seres humanos fuimos diseñados como el pez fue diseñado para existir en el agua. Si tú al pez lo sacas a una tierra seca, pobre pescado, comenzará a aletear y morirá lentamente. ¿Por qué? Porque fue diseñado para existir en el agua. Y nosotros igualmente fuimos diseñados para existir sumergidos en la presencia de Dios. Y si nosotros salimos de eso, seremos como un pez que muere lentamente, agoniza lentamente, prueba de todo, se mete a todo, pero nada funciona, sigues muriendo por dentro, tu alma sigue sintiendo ese vacío tan grande que nada lo llena, hasta que reconoces que eres un pecador y dices a Jesús, Señor, vengo a ti. Hasta que no reconozcas tu miseria, hasta que no reconozcas tu pecado, hasta que no reconozcas que estás apartado de Dios a causa de tu pecado y no abrazas ese mediador que Dios te ha provisto, no podrás darle sentido a tu vida, no podrás darle sentido a tu existencia. Vuelvo a repetir, fuiste creado para amar a Dios por encima de todo. Fuiste creado para adorar a Dios. San Agustín, que era un intelectual, escribió este poema que dice, vida mía, te busqué afuera, pensando que allá afuera te encontraría, pero no te encontré. Estabas aquí dentro, estabas conmigo, dice San Agustín. Ahora te encontré, mi Señor, tú eres mi vida. Tarde te amé, Señor mío, pero te encontré. Tarde te encontré, pero te encontré, Señor mío. Oh, tú me encontraste a mí, Señor mío. Fuiste creado para vivir cerquita de tu Creador. El vivir para Dios es la felicidad del ser humano. Por eso el Salmo 27:4 dice así, David, que era un hombre rico, que era un hombre poderoso, que era un hombre que había probado el placer, que era un hombre admirado, que era un hombre famoso, que era un hombre prestigioso. Nada de eso lo llenaba. Nada de eso lo saciaba. Él no encontraba su existencia en esas cosas. Él no pelaba nada de eso. ¿Qué es lo que él deseaba? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Cuál era la fuente de su felicidad? Él lo escribe en estas palabras y dice, una cosa he pedido al Señor, una sola cosa necesitas. Y esta cosa que necesitas no te la puede dar el mundo, no te lo puede dar el sexo, no te lo puede dar el placer, no te lo puede dar la belleza, no te lo puede dar un hombre, no te lo puede dar una mujer, ningún ser humano, no te lo da nadie, ¿se entiende? Por favor, lo que tú necesitas para funcionar no es nada material, no tiene que ver con este mundo. Muchos cristianos piensan que van a ser felices porque tienen una casa, porque logran una cosa o compran otra cosa. Nada de eso hace feliz, por favor. Una sola cosa necesitas.
Y David dice, una sola cosa he pedido al Señor, una sola cosa. Y esa buscaré. En eso me voy a empeñar. En eso estaré. En esa búsqueda de lo que he pedido, de lo que anhelo estaré. ¿Cuál es esa cosa? Que habite yo en la casa, Señor, todos los días de mi vida. Yo no quiero una vida lejos de la presencia de Dios. Aquí, cuando se habla de la casa del Señor, se habla de la presencia del Señor. Se habla de su rostro. Se habla de la comunión con Él. Y David dice que habite yo. Hay una gran diferencia entre habitar y visitar. Hay gente que va a la iglesia de vez en cuando. Hay gente que lee la Biblia de vez en cuando. Hay gente que ora de vez en cuando. Esos son los visitantes. Dios no quiere visitantes. Dios quiere gente que habite en su presencia. Y hay una gran diferencia entre visitar y habitar. No quiero visitar. Yo quiero vivir cerca de Dios. Por eso David dice que habite yo en la casa del Señor unos meses, unos días, unas semanas, unos años, hasta que salga de este problema, hasta que salga de esto. Luego me voy al mundo nuevamente y regreso. Eso es el pensamiento del cristiano light, del cristiano que no entiende que su existencia va a funcionar únicamente al lado de su creador. Pero aquí David dice que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Qué gano yo estando cerca de Dios? ¿Qué gano yo estando cerca de Él? Es lo que voy a lograr yo estando cerca de mi Creador. Muchas cosas. Muchas cosas. Vivir cerca de Dios. Hay consecuencias maravillosas para el ser humano. Si tú estás cerca de Dios, tu matrimonio se ordena. Si tú estás cerca de Dios, tu hogar se ordena. Todo lo que te parece feo se vuelve hermoso. Todo ese lugar que te parece un desierto se convierte en un oasis. Todo ese lugar que te parece tierra extraña se convierte en tu hogar. Porque donde está Dios, allí hay felicidad. Si no, no hay nada. Donde Dios está, aquí, todo se transforma. Yo lo sé. Hasta que yo no lo he conocido a Él. Hermano, en mi experiencia como creyente, tuve 2 oportunidades para conocer al Señor. Lo conocí a Él en el año 2008. No lo conocí yo a Él me conoció a mí. Él me encontró a mí en el momento más difícil de mi existencia. Él me encontró. Vino a mí como una luz, vino a mí como un gozo. Vino a mí como un viento suave, me envolvió en sus brazos, me alcanzó y se apoderó de mí. Y su amor comenzó a inquietar mi alma, a consumirme. Luego tuve una segunda visita de Él. Hace algunos años atrás, Él volvió a visitarme. Y yo no pensé que cuando Él me visitaba a mí, también visitaba a mi esposa. Él no trataba solamente conmigo, trataba con mi esposa. Hermano, ¿cuál es la razón de la existencia del ser humano? David dice, para contemplar la hermosura del Señor. ¿Por qué hermosura? Porque ninguna cosa creada en este mundo, aún las estrellas del cielo, aún las montañas verdes, aún las montañas secas, aún el océano azul, aún el cielo azul, aún las nubes blancas, aún la lluvia, aún todo el rocío que existe, toda esa belleza que tú ves en la creación que habla de su creador, no se compara con la presencia de su ser, de lo que Él emana cuando tú estás cerquita de Él. Si todo lo que Él hizo es bello, Él es más bello. Si todo lo que Él hizo es hermoso, Él es más hermoso. Si todo lo que Él hizo lo hizo para ti, Él es mucho más que todo eso. Para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su santo templo. Quiero invitarte el día de hoy porque tú conozcas a ese Dios que puede cambiar el rumbo de tu vida, joven, señorita. No pienses en la belleza, no pienses en el dinero, no pienses en la fama,
No pienses en cosas materiales, eso no llena, eso no sacia, por favor. Te digo una vez más, te invito a que adores al Señor, te invito a que bebas aguas que fluyen de la fuente del Dios vivo. Tu vida tendrá sentido, tu vida tendrá dirección solo cuando disfrutes de la presencia de tu Creador. Pero para esto debes aceptar al mediador. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Él es el Dios hombre. Vuelvo a repetirte. Él es el Dios hombre. Murió en la cruz del Calvario de esta manera, con un brazo en los hombros del Padre y con un brazo en nuestros hombros. Nosotros estábamos de espaldas, Dios estaba de espaldas. No había reconciliación. Nosotros somos corruptos, pecadores, malvados. Él es santo, pues no había. No se puede mezclar el aceite con el agua. Tampoco Dios no se puede mezclar con gente corrupta, pero hubo un mediador. Y Él hizo que el Padre volteara y nosotros volteáramos y podamos contemplarlo y decir, Señor, he sido errante solitario en este mundo, ahora vuelvo a ti, perdóname. Sin ese mediador, no hay comunión. Te pregunto, ¿rechazarás al mediador? Solo Él puede reconciliarte. Solo Él puede traerte al Padre. ¿Lo rechazarás? Amigo, ven a Cristo. Iglesia, ven a Cristo. Amados pastores, amados líderes, vengan a Cristo. Amado pueblo de Dios, vuélvanse a su Creador. Iglesia hermosa, tu dicha está en Cristo, no en las cosas de este mundo, por favor. No hay felicidad ni paz fuera de tu Creador. Fuiste diseñado para funcionar cerca de tu Dios. Fuiste creado para adorarle, para amarle, para contemplarle, para desearle, para anhelarle, y solo así esa profundidad de vaciedad que en tu alma rebosará de gozo y de existencia. Ponte de pie. Eso es todo lo que hoy quería decirles.